Recuerden que ustedes tienen, por ahí ya inició la grabación, gracias Aleja. Recuerden que ustedes tienen la posibilidad de agendar asesorías para que no pierdan esa oportunidad. Yo, por ejemplo, tengo y vi que justo hoy me llegó una asesoría, una solicitud de asesoría para el lunes. Entonces, por favor, aprovechen este espacio, aprovechen que tienen esa oportunidad de recibir una asesoría personalizada con todos los profes. Está John, está David, está Paola y estoy yo. Con cualquiera de nosotros pueden agendar la asesoría, entonces no se pierdan esa oportunidad. Porque obviamente eso es un espacio donde ustedes pueden estar uno a uno con nosotros, resolviendo todas las dudas que tengan. Entonces los invito a que aprovechen esa oportunidad y soliciten las asesorías. Bueno, ahora sí voy a comenzar entonces con el tema de hoy. Ustedes venían viendo y venían trabajando con la profe Paola todo el tema de Design Thinking. Este tema del design thinking es como la parte más gruesa o la parte más gorda, por decirlo así, del proceso de formación. ¿Por qué? Porque en la parte del design thinking es donde efectivamente van a surgir las ideas de solución para los retos que ustedes tienen o para los diferentes retos que hay dentro de la comuna que ya se los compartieron a ustedes. Entonces, el design thinking, voy a hacerles un recorderis, que ya lo vieron igual con la profe Paola, es una metodología que es utilizada a nivel mundial. La utilizan en muchísimas empresas, en organizaciones, la utilizan para solucionar retos de ciudad, retos de país, para solucionar retos dentro de una misma organización, para generar ideas de emprendimiento. ¿Y por qué es una herramienta que se utiliza tanto? ¿Por qué es una metodología que se utiliza tanto? Porque es una metodología que se centra en el usuario. Normalmente, y pasa mucho, y es que nosotros cuando queremos solucionar algo o cuando queremos generar una idea de negocio o cuando se nos presenta alguna situación dentro de la universidad o dentro de la comuna, lo primero que hacemos es que buscamos generar soluciones basadas en lo que a nosotros nos gusta, en lo que nosotros sabemos hacer, en lo que a nosotros posiblemente nos apasiona, pero muy poquitas veces pensamos en generar una solución centrada en la persona que efectivamente la tiene, es decir, centrada en el usuario. Entonces, esta metodología que se creó inicialmente pensando solamente en diseñadores y la utilizaban antes solo para el tema del diseño, por eso se llama Design Thinking, fue evolucionando y ahora es utilizada en muchísimas organizaciones en diferentes ámbitos y en diferentes espacios. ¿Por qué? Por lo que les estaba diciendo, porque conocemos a nuestro usuario y lo que hacemos es que generamos soluciones basadas en eso, en esos problemas o en esas necesidades que nosotros detectamos en nuestro usuario, ¿cierto? Entonces, por eso, y de ahí la importancia de utilizar esta metodología y por eso nosotros la estamos utilizando o la vamos a utilizar en la solución de los retos que ustedes se les presentaron. Entonces, antes de yo comenzar con la fase que sigue, ustedes, bueno, les contaron obviamente que esto tiene unas fases. Ustedes con la profe Paola vieron la fase de empatizar. Antes de yo comenzar a explicarles la fase de definir, que es la que vamos a ver hoy, yo sé que ustedes hicieron la semana pasada una actividad con ella, que yo la tengo y con esa base vamos a trabajar hoy. Pero quiero que me cuenten un poquito cómo van con esa parte de empatizar, los que ya tienen equipos y ya están trabajando también en los retos, o los que ya empezaron a trabajar en los retos, que me cuenten cómo van con esa fase de empatizar, si ya hicieron ese proceso y ese trabajo de campo, de ir y conocer un poquito a los usuarios, a la persona que efectivamente nosotros queremos impactar. ¿Quién me quiere contar cómo van con ese proceso? ¿Qué se encontraron? ¿Qué han visto en el territorio en cuanto a esos retos o a esas cositas que han venido identificando? ¿Quién me quiere contar? No todos a la vez. Vamos a mirar por aquí. Laura Palacio está conectada. Ah, pues yo creo. Ah, Dani Arboleda. Dale, Dani, cuéntanos. Daniel Arboleda que levantó la mano. Profe, es que, pues hasta donde yo sé, no hemos formado los equipos, No, algunos entonces, no. no, yo creo que la mayoría. Entonces, no sé si, o sea, se puede organizar eso para uno mirar, empezar a hacer como las encuestas, o bueno, Listo. está bien que las hagamos individual, pero sería bueno porque pues más cabezas piensan más que una. Claro, porque ahí así avanzan un poquito. Ahí con eso que acaba de decir Dani, importante, los equipos.
ya están conformados, los promotores se van a comunicar con ustedes, que eso es una información que les iba a dar ahorita al final, pero aprovecho entonces se las doy con esa pregunta que tiene Dani. Y es, los equipos ya están conformados, ya están listos, los promotores se van a comunicar con ustedes. Y entiendo también eso que me dice Dani, claro, como todavía los equipos no están, solamente hay algunos que ya se habían inscrito con el equipo conformado, entonces como los equipos todavía no están, es más difícil para ustedes ir avanzando en este proceso, ¿cierto? Pero bueno, no pasa nada, o sea, no hay ningún problema, yo les voy a ir entonces explicando y lo vamos a trabajar para que ya ustedes después cuando tengan los equipos conformados y ya tengan definido todo su reto y empiecen a aplicar todas las herramientas, lo hagan trabajando pues como con estos ejemplos que les voy a dar. Voy a trabajarlo con la misma línea que ustedes estaban trabajando con la profe Paola, que era el tema de vivienda, ¿cierto? Que estaban trabajando con ese, vieron todo el tema de vivienda en riesgo, del tema de las viviendas en riesgo, hicieron el mapa de empatía con ella, entonces ahorita lo vamos a ver. Si no estoy en lo cierto, me dicen, pero eso, ella me dijo que habían trabajado eso con ustedes, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces voy a comenzar explicándoles un poquito qué es la frase definir. Lo que vamos a hacer es que esta fase de definir, como es muy de irles explicando, de ir trabajando, ¿cierto? De ir haciendo mientras yo les voy explicando. Entonces les voy a ir explicando cada uno de los pasos y los vamos a ir desarrollando. Adicional, porque también siento que es muchísimo más fácil para usted entender cómo se aplica la herramienta y entender cómo se aplica este paso de la metodología haciéndolo. Entonces lo vamos a ir haciendo paso a paso, ¿listo? Entonces, cuando ustedes ya vieron la fase de empatizar, se dieron cuenta y entendieron, obviamente, a través del Bayer persona, del segmento y del mapa de empatía, que uno se da cuenta quién es su segmento y empieza a entender qué piensa, qué ve. Acá me voy a adelantar hasta el mapa de empatía. Entonces ustedes hicieron qué oye, qué ve, qué dice, qué piensa, qué siente, y empezamos a identificar unas frustraciones y unas alegrías. Esta fase de empatizar es fundamental para todo lo que va a pasar hacia adelante. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos cuáles son esas cosas que le están pasando a mi usuario, yo no puedo generar una solución adecuada para ese usuario. Y aquí es muy importante que ustedes tengan presente que cuando vayan a hacer esto a campo, es decir, Voy cuando a comprar la ustedes, leche del señor, la mantequilla. Miren los ¿Qué? frijoles. cuando ustedes vayan a ir a campo a hacer el mapa de empatía y salgan y miren y se den cuenta qué piensa, qué siente ese usuario o ese segmento de clientes, ustedes se van a dar cuenta que posiblemente eso que nosotros creíamos no era, o posiblemente lo que hacemos es corroborar la información. ¿Qué es vital cuando vayan a hacer el mapa de empatía? Y me imagino que eso también se los dijo la profe Paola, es lo importante del mapa de empatía es empatizar con el usuario en su entorno natural, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Uno de los retos es, a ver, yo miro, uno de los retos es cómo mejorar los niveles de escolaridad, el desarrollo de las habilidades y competencias cerrando brechas de la comuna, ¿cierto? Entonces, todo el tema de educación. Yo no puedo ir a ver, a hacer el mapa de empatía de mi segmento solamente pensando en el espacio educativo o en un entorno que esté cerrado a la educación. Yo lo que tengo que hacer es, si yo estoy pensando que mi segmento son los jóvenes de la comuna que están próximos, voy a ponerles un segmento de ejemplo, que son los que están próximos a salir para estudiar en la universidad, yo no puedo pensar en ellos solamente en ese entorno educativo. Yo lo que tengo que hacer es acercarme y entenderlos a ellos y empatizar con ellos en un entorno totalmente natural y que tenga todo el contexto de ellos. Entonces, no solamente lo que pasa en el colegio, ni cuando ellos salen del colegio, sino que pasa también en su entorno y de su alrededor. Entonces, que eso lo dice el mapa de empatía y es también que escucha el de su familia, porque su familia afecta, pero que escucha de sus amigos, pero por ejemplo, que escucha de los profes, pero también que escucha de los de los otros amigos de otras partes, pero qué música escucha, pero qué está viendo en las redes sociales. Y miren que ese es su entorno natural, o sea, traten de analizarlo en un entorno en el que él se mueve, en ese contexto en el que él se mueve, porque esa persona no se mueve en un solo espacio, se mueve en muchos espacios. Y eso lo que nos va a permitir es conocerlo un poquito más a fondo para que así podamos hacer la fase de definir. ¿Listo? Que es la fase que ya vamos a ver.
Si van teniendo preguntas, me van diciendo listo. Entonces, luego de que ustedes hicieron el mapa de empatía, vamos a pasar a esta fase de definir. Lo que hacemos en la fase de definir es que vamos a encontrar focos de acción para empezar a generar soluciones, es decir, para poder empezar a generar las ideas de solución a estos retos que se nos presentaron. Aquí lo que hacemos es que vamos a sintetizar absolutamente todo lo que encontramos en la fase de empatía, por lo mismo que yo les acabo de decir, porque en la fase de empatía lo que nosotros hicimos fue encontrar un montón de información de mi usuario en su entorno natural. Yo lo que tengo que hacer ahora es traer toda esa información, o sea, traerme todas esas cositas que él me dijo, todo eso que sentía, que pensaba, que hacía, que veía, traerme todo eso y poderlo sintetizar para encontrar un nuevo reto. Acá es importante que ustedes entiendan que cuando yo les digo un nuevo reto, no quiere decir que el reto inicial va a cambiar, ¿cierto? Sino que si yo me vuelvo a ir al ejemplo que les decía de la educación, que dice de qué manera mejorar los niveles de escolaridad, el desarrollo de habilidades y competencias relevantes para el contexto actual y la permanencia, cerrando brechas de conocimiento y potenciando el capital humano en la Comuna 6, posiblemente este reto es súper amplio, que es lo que van a darse cuenta ustedes con los, pues, y si ya han revisado los retos, se van a dar cuenta que los retos son muy amplios. Lo que hacemos en la fase de definir es que este reto lo vamos a cerrar un poquito más enfocado al tipo de segmento con el que queremos trabajar. ¿Por qué? Porque el tema de educación yo lo puedo trabajar con muchos segmentos. Yo podría pensarlo con los jóvenes que están recién saliendo o con los que están todavía en el colegio o con las personas adultas para desarrollar habilidades y competencias laborales o con el adulto mayor, ¿cierto? Yo podría tener muchos segmentos y el reto puede, digamos que solucionar, este reto soluciona muchos pequeños retos. Entonces, lo que hacemos con la fase de definir es que este reto gigante, que es como nuestro reto sombrilla, lo que hacemos es que empezamos a encontrar varios retos en el que ya nosotros definiremos en cuál nos vamos a enfocar, ¿cierto? Entonces, esta fase lo que hace es que recoge toda la información, la ordena y la procesa con el objetivo de que nos sirvan de inspiración para el diseño de soluciones, para poder diseñar soluciones que estén que acorde con lo que nosotros encontramos, ¿cierto? Entonces, normalmente existen múltiples herramientas. Nosotros utilizaremos una herramienta para hacer la fase de definición que se llama la herramienta de saturar y depurar. Esta es una de las herramientas más utilizadas. Uno podría utilizar también mapas mentales, uno podría utilizar una herramienta que se llama, siempre se me olvida, y es algo con pescado. Em, espina de pescado, sí se llama así, espina de pescado. Entonces, podríamos utilizar múltiples herramientas, ¿cierto? Pero nosotros utilizamos esta, que es una, como les digo, de las que más se utilizan, porque representa el momento en el que nosotros podemos, digamos que, extraer todos los hallazgos, saturarlos y agruparlos para crear un nuevo reto, ¿cierto? Entonces les empiezo a explicar. Lo primero que hacemos es que vamos a saturar, ¿cierto? Cuando hablamos de saturar, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a traer, esto acá menciona cómo lo vamos a hacer en post-it, ¿cierto? Nosotros no lo vamos a hacer en post-its, nosotros lo vamos a escribir ahorita en ese slide, pero lo que hacemos es que encontramos frases que agrupen las necesidades y deseos relevantes de nuestros usuarios. Entonces, aquí ya me voy a poner, les voy a compartir toda la pantalla. Ahí ya están viendo la pantalla. Yo creo que todavía no. Sí. Sí, ya están viendo la pantalla. Profe, Ya Listo. no. Ahí ya sí. Ahí ya sí. Deben estar Sí. viendo el slide. Listo. Entonces, lo que hacemos aquí es, vamos a encontrar obviamente todas esas necesidades, esos deseos y los vamos a hacer en frases, ¿cierto? Y vamos a entender las razones que llevan a esas personas a tener esos problemas. ¿Para qué? Para luego definir un reto creativo o definir nuestro reto creativo. Y este es el paso a paso de lo que vamos a hacer. Entonces, primero, vamos a recopilar toda la información y vamos a hacer una frase que tiene que tener esta forma, es decir, tiene que tener el sujeto y el predicado.
Entonces me voy a ir al ejemplo que ustedes hicieron y es, ustedes tomaron, lo hicieron ustedes con la profe Paola. Entonces ustedes tomaron el problema de vivienda y el tema de la infraestructura o las viviendas en situación de riesgo dentro de la comuna, ¿cierto? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es que vamos a tratar de encontrar las cosas en común dentro de cada uno de los ítems del mapa de empatía. Y como estos fueron respuestas de muchas personas, acá estuvieron 18 respuestas de 11 participantes, lo mismo en qué ve y en qué piensa o qué siente. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es identificar cuáles cosas se conectan. Entonces, si por ejemplo acá dicen, ¿qué oye la persona? Entonces, oye anécdotas, oye que hay lotes baratos, oye que la gente está desalojando, oye experiencias de los demás, oye que no es fácil, oye vulnerabilidad, oye que hay gente con bajos recursos. Entonces, miren todo lo que esta persona oye. Pero resulta que lo que oye, también hay cosas que ella ve. Y ella dice, ve, yo oigo mucha vulnerabilidad, muchas viviendas en situación de riesgo, yo oigo que la gente, que no es fácil, que se sienten vulnerables, que las autoridades, pero también ven otras familias en mejores condiciones. Pero ven tristeza, pero ven miedo, pero ven también solidaridad, ¿cierto? Pero ven que hay programas. Pero ven la JAL trabajando por el barrio, pero ven también falta de interés, ven escasez. Y luego qué piensan y qué sienten, y digo, pero es que se sienten frustración por la falta de acceso a una vivienda digna, pero sienten que tienen que, o piensan que tienen que buscar otro lugar, o sienten mucha frustración, o sienten pánico. Entonces, miren que empezamos a encontrar un montón de cositas en común. Y acá con lo otro, entonces, ¿qué dice? ¿Qué hace? Dice, pidamos un préstamo, o cambiemos los hábitos, o hagamos una rifa o les toca desplazarse, ¿cierto? Porque les toca hacer un desplazamiento intraurbano o busca oportunidades. Y encontramos estas frustraciones y estas alegrías. Entonces, con esto que nosotros encontramos acá, ya les voy a compartir el slide. Quiero que entren, por favor, al slide, ¿cierto? Que es la primera fase que vamos a hacer o la primera parte que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Ahí está el código que es 174517. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la fase de saturar mientras van ingresando? Lo que yo hago es que empiezo a crear frases alrededor de eso que yo me encontré. Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo me doy cuenta que las personas de la Comuna 6, y ojo que esto tiene que tener dos cosas muy importantes. Uno, la necesidad y el por qué tiene esa necesidad, ¿cierto? Entonces yo digo, las personas de la Comuna 6 se sienten frustradas. ¿Por qué? Entonces, que esto me entra aquí, yo todo lo que digo acá. Entonces, acá, se sienten frustradas. Las personas de la comunidad se sienten frustración porque les toca desplazarse debido a que no tienen una vivienda digna. Las personas de la Comuna 6 ven otras familias en mejores condiciones y no entienden por qué las entidades territoriales no les ayudan. Las personas de la Comuna 6 oyen que hay viviendas en situación de riesgo, pero no ven una junta de acción, pero ven a la Junta de Acción Comunal trabajando por mejorarlo, ¿cierto? Lo que hacemos es que empezamos a identificar cuáles cosas hay en común, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer en esta fase de saturar, y recuerden, siempre tiene que haber un sujeto y un predicado, que esto es básico en español. ¿Ya todos están ahí? ¿Ya ingresaron? Me confirman, porfa, si ya empezaron a ingresar. Listo. Ya pueden empezar a escribir. O sea, lo que vamos a empezar a escribir es esto, el sujeto y el predicado, dependiendo de lo que encontramos aquí. Que esta es la primera fase para el definir. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda con esta primera parte? Bueno, asumo que no. Pero veo que todavía no están ingresando. ¿Me cuentan, porfa, si tienen algún problema para ingresar?
Profe, en mi caso me puso como el computador muy lento, pues no me quiere como cargar. Esto le está pasando a Carolina. ¿Hay alguien más que le esté pasando lo mismo? ¿O que no esté pudiendo ingresar? A mí tampoco me cargo. ¿A quién no le cargó? ¿Quién me habló por ahí? Cristian Ramírez. Listo. A ver, miremos si miren si escaneando el QR les da, porque también pueden escanear el QR. Yo lo hice con el QR y me está funcionando. ¿Y te está funcionando? Sí. Entonces, si quieren, háganlo con el QR, porque a veces con el QR también es muchísimo más fácil. Ahí se los pongo. Entonces, recuerden, vamos a empezar a escribir eso. Vamos a empezar a escribir y si necesitan que yo vaya abriendo el mapa de empatía, me dicen que yo se los voy abriendo para que encuentren esos puntos en común. ¿Listo? Y si alguien definitivamente no le carga el Slido, lo puede escribir en el chat, que yo lo voy trasladando también al Slido. No pasa nada. Me lo pueden escribir en el chat y yo me lo voy llevando. Cinco minuticos para que hagamos esta fase de saturar. Listo, ahí ya me aparece que están escribiendo. Por ejemplo, esta persona que está escribiendo aquí, que dice, oye que hay pocas oportunidades, ven que se genera proyectos de interés. Entonces, aquí para que lo volvamos a tener presentes. Entonces, aquí es muy importante mencionar quién, ¿cierto? El sujeto. ¿Quién oye esas que hay pocas oportunidades? Entonces, por ejemplo, las familias de la comuna, de las laderas de la comuna 6 oyen que hay pocas oportunidades, pero pocas oportunidades ¿para qué? ¿Cierto? Entonces, ojo que esto tiene que ser súper específico. Entonces, si yo digo, bueno, ellos oyen que hay pocas oportunidades porque fue algo que identificamos acá y que muchos pusieron, pero también ellos oyen que hay bajos recursos o que necesita otro recurso o que no es fácil o ven, por ejemplo, lo que les decía ahorita, otras familias en mejores condiciones o en solidaridad o en todo esto que están viendo acá. Entonces, lo que yo podría poner es, oye, las personas que viven en la Comuna 6, en las laderas de la Comuna 6, oyen que hay pocas oportunidades para el acceso a una vivienda digna, por ejemplo, ¿cierto? Ven que se generan proyectos de interés, entonces, por ejemplo, ahí otra vez, las personas, siempre empiecen por el sujeto, las personas de la Comuna 6 ven que se generan proyectos de interés social para el acceso a viviendas, ¿cierto? Que eso es otro. Eh, por ejemplo, esta persona que me puso acá, que los vendedores ambulantes sienten cansancio y desgaste, ojo, me imagino que es porque él está tratando de hacerlo con el reto que haya elegido. Hoy lo vamos a hacer con el ejemplo que estaban trabajando la semana pasada con la profe. ¿Listo? O sea, con el de la vivienda, que creo que fue el que estaban haciendo. Igual lo pueden hacer. Si en este caso el de los vendedores ambulantes sienten cansancio y desgaste, es importante mencionar el por qué. O sea, hay dos razones. Sienten cansancio y desgaste es el problema que ellos tienen. ¿Por qué lo tienen? Entonces recuerden que siempre, y acá me voy a volver un poquito en la diapositiva, recuerda siempre que hay que poner la necesidad o el deseo, pero también el insight, es decir, las razones que los llevan a ver a tener ese problema. Entonces, si tú acá me estás diciendo, y me imagino que tú eso lo encontraste en el mapa de empatía, ahorita pregunto quién es, los vendedores ambulantes sienten cansancio y desgaste, ¿es por qué? Yo podría poner, dependiendo de lo que haya encontrado en mi mapa de empatía, los vendedores ambulantes sienten cansancio y desgaste por la contaminación auditiva que hay en la comuna, ¿cierto? Eso podría ponerle. Por ejemplo, en la comuna 6 no hay acceso a un bono alimenticio digno, pero ojo,
Eso es una necesidad para quién, ¿cierto? Es muy importante que siempre pongan esto. Este, por ejemplo, está muy bueno. Las familias de más bajos recursos en la comuna 6 oyen que hay subsidios del gobierno para alimentos, pago de renta o mejores de vivienda en mal estado. Este está súper completo. Este que dice, las personas de la comuna 6 sienten que hay dificultad para tener una vivienda digna porque el alquiler está muy alto. Súper bueno. Los habitantes de la comuna 6 ven que las viviendas están elevadas en el costo. Aquí, ojo, este y este están muy ligados. ¿Qué problema les genera esto? ¿Cierto? Ustedes me dicen, los habitantes de la comuna ven que las viviendas están elevadas en el costo. ¿Por qué? ¿Eso que le genera? Entonces aquí es lo que hace que no puedan tener acceso a una vivienda digna o lo que hace que no puedan, que les toque rentar casas en las laderas, ¿cierto? O les toque rentar casas ubicadas en zonas de alto riesgo. ¿Listo? Hay más personas que están escribiendo. Voy a dejar que escribamos más, que me den más ideas. Porque, ojo, miren que aquí hay muchas cosas que nosotros nos podemos traer. O sea, miren que acá hablan de, por ejemplo, de pedir préstamos, de hacer rifas, de buscar oportunidades, del desplazamiento. O hablan de un tema de falta de oportunidades, de abandono gubernamental también. Entonces tengamos todo eso en cuenta. Porque miren que normalmente si yo pudiese si yo empiezo a saturar, empiezo a darme cuenta que hay muchas cosas que se conectan. Entonces traten de sacarlas, porque después lo que hacemos es que vamos a agrupar según temas. ¿Listo? Por ejemplo, este también está bueno. Varias casas ubicadas en la periferia de la Comuna 6 tienen problemas estructurales que representan riesgo de colapso. Pero ojo, porque aquí me falta algo y es el sujeto, ¿cierto? Cuando hablo del sujeto, pues nosotros podríamos pensar que es varias casas ubicadas en la periferia de la Comuna 6 tienen esos problemas y el sujeto, entre comillas, podrían ser las casas, pero ojo, ¿eso a quién está afectando? Si las casas tienen un riesgo de colapso, entonces lo que podríamos pensar es que las personas que están ubicadas en las casas de la Comuna 6 que tienen periferia tienen ese riesgo, o sea, porque finalmente, ¿quién tiene el problema o la necesidad? La persona, ¿cierto? La persona a través de un montón de cosas. ¿Listo? La población joven adulta de la Comuna 6 ven un quiebre social en sus organizaciones comunitarias, evidenciando la disminución del sentido de pertenencia, la fragmentación interna y la falta de relevo generacional. Eso está bien. Me imagino que también es con el reto que estás o que quieres trabajar. Las familias de la Comuna 6 oyen que ahora es muy difícil tener una vivienda digna y en una zona segura por sus costos elevados. Está súper bien. Las personas de la comuna 6 sienten frustración por el deterioro de sus viviendas y no tener una economía suficiente para el arreglo de las mismas. Muy bien. Por ejemplo, si pensamos en esta, también piensen en las personas de la Comuna 6, buscan diferentes, porque miren que lo que decíamos aquí también, en qué dice o qué hace, dicen que pide préstamos o hace rifas o busca la manera. Entonces, podríamos pensar que las personas de la Comuna 6 buscan generar ingresos a través de diferentes fuentes para mejorar o para, digamos que para mejorar el deterioro de sus viviendas debido a la mala infraestructura, ¿cierto? Esto, por ejemplo, está también súper bien. Existen familias que no pueden acceder a subsidios de vivienda por falta de una buena economía y estabilidad laboral. Entonces, miren que empezamos a encontrar un montón de cosas. Acá ya encontramos un tema de que acá, por ejemplo, el tema de que no hay control de riesgo, ¿cierto? El tema de la economía, el tema del costo de los hogares, ¿cierto? Entonces, mire que empezamos a encontrar diferentes problemas para una misma temática, ¿cierto? O sea, diferentes temáticas para una sombrilla más grande, que era el tema de las viviendas en zonas de alto riesgo. Los niños menores de edad trabajan para ayudar a pagar la arriendo de sus hogares debido a la inflación en Medellín. Esto es un problema clarísimo. Muchas familias de la Comuna 6 viven en viviendas con hacinamiento que afecta a su salud y bienestar. Listo. Entonces, miren que empezamos a encontrar un montón de información. ¿Eso de dónde sale? Aquí, por ejemplo, porque hicieron el mapa de empatía, obviamente, como una actividad del proceso, pues, y de la clase, pero cuando ustedes hagan su mapa de empatía,
esto que ustedes están haciendo aquí tiene que salir de ese mapa de empatía. Entonces yo asumo, por ejemplo, que esta persona que escribió por aquí, se me perdió, esta, por ejemplo. Esta persona que escribió esto, seguramente, y espero que haya sido así, esto lo sacó de su mapa de empatía, de que ya hizo algún ejercicio de empatía con la población joven y adulta de la Comuna 6. Y ojo, que aquí hay algo muy importante para ver y es, ojo que una cosa es la población joven y otra es la población adulta. Nosotros podemos tener varios segmentos, o sea, ustedes pueden tener tantos segmentos como ustedes consideren, pero hay que diferenciarlos, porque no es lo mismo lo que piensa una persona joven a lo que piensa una persona adulta. El pensamiento, la manera en que nos comunicamos con esas personas, la falta de relevo generacional posiblemente sea un problema para la población adulta, pero para la población joven no, o al revés, que los jóvenes piensan que quieren hacer un relevo generacional y los adultos no dejan. Entonces, ojo porque acá hay que tratar de diferenciarlo y tratar de enfocarnos. En algunos casos es importante ese enfoque, ¿listo? Entonces voy a pararlo aquí, ¿listo? Entonces luego de que nosotros hacemos esto y de que nosotros decimos, miren que encontramos en todo este montón de cosas, el aumento, el tema del hacinamiento, el tema de afectaciones, el tema de mudarse a zonas más alejadas y menos seguras, que es un tema de lo que hablábamos ahorita del desplazamiento intraurbano. Entonces lo que nosotros hacemos a continuación es que todo eso, regálenme un segundo, yo conecto este computador. Lo que pasa es que nosotros todo eso vamos a organizar todas esas frases por afinidad formando unos grupos. Entonces miren que acá esto ustedes lo ven, háganse de cuenta que esto que acá donde dice volcado de la información es esa fase de saturar. Nosotros en cada uno de esos cuadritos que acabamos de llenar escribimos una frase trayéndonos toda la información que nos encontramos en el mapa de empatía. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Los vamos a agrupar y los agrupamos formando grupos por temas, ¿cierto? Entonces miren que esto se empieza a volver cada vez más pequeñito, ¿cierto? O sea, nosotros vamos volviendo esto más pequeñito. ¿Qué hacemos entonces en este momento? Vamos a la fase de agrupar, ¿cierto? Y lo agrupamos poniéndoles un título. Entonces, un ejemplo. Bueno, yo creería que hay un tema de altos costos, que veo que varios lo pusieron, altos costos en el arriendo, pero también hay otro problema muy importante y es dificultades para acceso a subsidios, ¿cierto? Y hay otro que podríamos buscarlo por aquí. eh, Posiblemente, y que podríamos pensarlo, bajo acompañamiento de los entes gubernamentales. O pensar también, por ejemplo, déficit en la planeación, en la construcción, por esto que mencionaron ustedes acá, por problemas estructurales que es construir. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita en la parte de agrupar? Ustedes lo que van a hacer es que con todo esto que respondieron todos, van a hacerme 3 títulos cada uno. 3 títulos que engloben todo eso que ustedes están mencionando. Entonces, lo que yo les decía, desplazamiento intraurbano, altos costos en el arriendo y bajos o dificultades para el acceso a subsidios de vivienda, por poner un ejemplo, ¿listo? Eso lo vamos a hacer aquí en agrupar, ¿listo? 5 minutos también para eso. ¿Tienen preguntas con respecto a eso? Asumo que no. Ustedes pueden ir escribiendo ahí también ya.
Recuerden ponerme 3. Si quieren, bueno, los pueden poner separados o los pueden poner en uno mismo, ¿listo? Listo, por ejemplo, acá miren estos, altos costos en viviendas y arriendos, que es que ahí se agrupan un montón, problemas de infraestructura y altos costos en mano de obra, zonas inseguras para una vivienda familiar. Listo, ahí podríamos coger también, ahí ella, lo que hizo esta persona fue que agrupó todo lo que nosotros ya nos habíamos encontrado cuando saturamos la información. Aquí también dificultad de conseguir vivienda digna dentro de la comuna o desconocimiento sobre ayudas o oportunidades también puede ser. Vamos a esperar que hay varias personas escribiendo. Estos dos están muy parecidos. Impacto del aumento de los arriendos en la estabilidad económica y social de las familias de la Comuna 6. Dificultades para acceder a los subsidios de vivienda en las familias de la Comuna 6 y zonas inseguras para vivir en la Comuna 6. Está súper bien. Están muy parecidos estos dos. Voy a esperar que hay una persona más escribiendo eso. Gentrificación en la Comuna 6, el riesgo en la Comuna 6, un problema que afecta a la vivienda y dignificación de la vivienda en la Comuna 6, una odisea. Listo. Entonces, cuando nosotros ya hacemos esto, ahí todavía hay personas que pueden, si quieren, seguir escribiendo. Entonces, cuando ya nosotros saturamos y agrupamos, ¿cierto? Y hacemos esos grupos de post-its, que así los llaman, obteniendo pues como hallazgos significativos sobre los usuarios, lo que hacemos es que vamos a pasar a definir nuestros focos de acción, ¿cierto? ¿Para qué? O sea, todo eso que nosotros hallamos y todo eso que nosotros acabamos de sintetizar, nos vamos a basar en eso para obtener nuevos subretos, que fue lo que yo les decía ahorita, ¿cierto? O necesidades más específicas a partir de las cuales nosotros empezamos a trabajar. ¿Qué es lo interesante de este proceso? Es que viene o de lo tomamos de esa información que nosotros obtuvimos de los usuarios y que tienen que ver con sus necesidades y deseos. Yo quiero abrir aquí los retos un poquito, pues voy a abrirles aquí algunos.
Y es, por ejemplo, si yo pienso en cómo promover hábitos de vida saludables, sostenibles, abarcando componente físico, mental y emocional, mejorar la calidad de vida, prever enfermedades y fomentar un estado de bienestar, yo ahí puedo tener muchos segmentos de clientes, ¿cierto? Porque yo podría pensar cómo promuevo hábitos de vida saludable en el adulto mayor, pero cómo promuevo hábitos de vida saludable en los niños, pero cómo promuevo hábitos de vida saludable en los jóvenes. Entonces, miren que un mismo reto, ¿cierto? Puede que ustedes varios tengan el mismo reto o que llegue un momento en que varios equipos tengan el mismo reto, pero estoy segura que el segmento con el que van a trabajar es totalmente diferente y más segura aún de que cuando hagan su mapa de empatía va a resultar un reto creativo supremamente diferente. Entonces ahí es donde van a salir algo que nosotros llamamos los subretos o necesidades más específicas. Y miren que está muy de la mano con estas respuestas que ustedes nos están dando. O sea, no es lo mismo, acá dice comunidad en riesgo por amenazas naturales, falta de oportunidades para poblaciones vulnerables por el gobierno, crisis de acceso a vivienda digna. Acá hay uno que es en común, ¿cierto? Y es el tema de los altos valores en el arriendo, que yo pensaría que no es solo en la Comuna 6, sino que es un problema que hay en este momento en la ciudad. Y yo podría centrarme en ese reto, pero yo también podría centrarme en el reto de los accesos a los subsidios de vivienda, ¿cierto? O podría simplemente centrarme en el tema de las zonas inseguras o para una vivienda familiar. Y ojo que cuando hablamos de zonas inseguras, no necesariamente hablamos de la inseguridad en temas de violencia y esto, sino que hablamos de inseguridad en cuanto al terreno. Es un terreno inseguro en el que no se debería construir o en el que no debería vivir una persona. Entonces, miren que esos tres problemas o esos tres se vuelven subretos de un reto que era muchísimo más grande. Y la idea es que nosotros podamos trabajar con esos subretos, porque es muy complejo uno generar una solución para un reto tan grande como los que nosotros les proponemos, porque son retos que son amplios, ¿cierto? Pero que la idea es que ustedes los vayan enfocando o cerrando un poquito. Entonces, luego, ¿qué hacemos con esto? Vamos a definir un foco de acción y un reto creativo. Cuando nosotros hablamos de definir un foco de acción, es pensar en qué es lo que verdaderamente esa persona desea o necesita y por qué la necesita. Entonces, recuerden que todo esto viene del mapa de empatía, o sea, absolutamente nada está por fuera del mapa de empatía. Si yo acabo de decir, ¿cierto? Y me devuelvo. Vamos a suponer que yo me voy a quedar con el de las zonas inseguras para una vivienda familiar y yo digo, si yo ya sé que esta persona se siente insegura, entonces lo que yo hago es que me vengo acá a pensar y digo, vean, las familias de la Comuna 6, y miren que yo con el ejemplo se los muestro siempre el usuario, ¿cierto? Entonces acá sería las personas de la Comuna 6. Y aquí necesitan sentirse seguras, y acá lo que ustedes decían, necesitan sentirse seguras en el lugar en el que viven, ¿cierto? Porque ustedes están diciendo que hay zonas inseguras. ¿Y por qué él necesita eso? Entonces, por lo mismo que ustedes estaban mencionando ahorita y que lo traemos del tema de saturar, y es porque por muchas cosas, porque esto nos está obligando a desplazarse y a buscar nuevas viviendas en otros lugares, o porque esto les está generando miedo, inseguridad y frustración, ¿cierto? Ah, no, resulta que es que yo quiero hacerlo con el tema de los subsidios. Entonces, las personas de la Comuna 6 necesitan poder acceder a subsidios por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque por su situación económica muchas veces no pueden acceder a este tipo de ayudas, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es que definimos quién es el usuario y qué deseo o necesidad tiene y por qué la tiene. Y eso lo volvemos en una pregunta. ¿Por qué lo volvemos en una pregunta? Porque ese es el reto que nosotros vamos a tener. Entonces, lo que hacemos siempre es cómo podemos hacer para o cómo podemos ayudarle a. Si mi reto creativo es el que les dije, si mi foco de acción es el que les dije ahorita, de las personas de la Comuna 6 necesitan sentirse seguras en el lugar en el que viven, porque esto les está generando miedo, frustración y los está obligando a desplazarse. Entonces, la pregunta o el reto creativo sería, ¿cómo puedo hacer yo aquí? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que los habitantes de la Comuna 6 se sientan más seguros y se reduzca su inseguridad
y sus temores al momento de habitar o al momento de estar en su vivienda, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que trasladamos ese foco de acción en una pregunta. ¿Es claro esto? Miren que yo acá se los pongo, este es un ejemplo que es con unos pacientes de un hospital y miren que es el foco de acción, que esto lo traslado a una pregunta, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Gracias a yo tener este reto creativo, y miren que absolutamente todos los retos que nosotros les presentamos están en pregunta, es porque gracias a esto las ideas tendrán en la fase de ideación, va a ser más fácil generar ideas de solución a un reto un poquito más cerrado y más específico. ¿Es claro esto? Entonces, si esto es claro, vamos a definir el reto creativo eligiendo el que queramos. Entonces, si por ejemplo yo digo, el tema de los arriendos está caro o yo lo quiero hacer, yo considero que me quiero centrar en la falta de oportunidades o en el tema de riesgo o en el tema de la inseguridad para las viviendas, en el que ustedes quieran enfocarse, dependiendo de lo que hayamos puesto aquí, vamos a definir nuestro reto creativo. ¿Listo? Recuerden que el reto creativo se genera como una pregunta. ¿Listo? Lo vamos a hacer en este momento otros 5 minuticos para hacer el reto creativo. Les voy a dejar ahí la diapositiva para que sepan cómo hacerlo. Pero no veo a nadie escribiendo. Todavía estamos pensando. Ah, bueno, está bien. Ahí ya hay gente escribiendo, listo.
o acá voy a aprovechar que ya hay una persona que respondió y voy a hacer la corrección de una vez mientras los otros. Recuerden que empezamos siempre con el usuario, ¿cierto? Es una pregunta, pero vamos a empezar siempre con el usuario, ¿cierto? Entonces acá es, si la idea es mantener un control de los precios de arriendo en las comunas para que las familias de más bajos recursos puedan acceder a una vivienda digna, esto, si lo ponemos así como una afirmación, es como si ya fuera una solución, o sea que nosotros vamos a mantener el control de los precios. Recuerden que esto se vuelve un reto y este sería nuestro reto. Entonces lo que haríamos es, ¿cómo podemos hacer para que las personas de la Comuna 6, y recuerden que siempre lo primero es el usuario, entonces miren que acá es cómo podemos hacer para que los pacientes de este hospital, para que las personas de la Comuna 6, para que las familias que viven en las laderas de la Comuna 6, ¿cierto? O sea, como ustedes lo quieran nombrar. En el ejemplo que estamos mirando, entonces, mantener un control de precios para que las familias de más bajos recursos puedan acceder a una vivienda digna. Entonces, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos ayudar para que las personas de la Comuna 6 puedan acceder a una vivienda digna? Entonces, miren, ahí ya estamos haciendo la pregunta y así podamos reducir los precios de arriendo en la comuna, ¿cierto? Entonces, si este, por ejemplo, lo dijo, riesgo de desplazamiento de la comunidad de desastres naturales, entonces dice, ¿cómo podemos hacer para reubicar y reforzar terrenos con tecnología accesible antes de que ocurran tragedias? Ojo, lo mismo, ¿cierto? Es, ¿cómo podemos hacer para que porque siempre tienen que pensar en que el reto creativo se da para un sujeto, ¿cierto? Se da para la persona. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que las personas de la Comuna 6 puedan ser reubicadas y así reforzar terrenos con tecnología? Y ojo, tampoco podemos dar la solución. Ahí me estás diciendo reforzar terrenos con tecnología accesible antes de que ocurran tragedias. Entonces, ojo, porque el reto creativo no es dar las soluciones, es generar una pregunta o generar un reto para cómo nosotros podríamos hacerlo, ¿cierto? Entonces, siempre piensen en esta estructura que yo les estoy mostrando aquí, y es el usuario qué desea o qué necesita y por qué lo necesita, y eso convertirlo en una pregunta. Voy a mirar aquí. Aquí, por ejemplo, esta está un poquito más alineada, pero esa acá es como, ¿cómo podemos hacer que las familias, cómo podemos hacer em, una infraestructura de vivienda para las personas de la Comuna 6 mejor y que así las personas se sientan más seguras o que las familias se sientan más seguras? Miren que ahí estoy diciendo cuál es su necesidad, qué es quién tiene la necesidad y por qué la tiene, ¿cierto? Entonces, quisiera que esta, por ejemplo, y esta que está aquí, la volvieran a escribir así como les acabo de decir. Lo mismo que esta, que medios de comunicación pueden ser más efectivos para dar información sobre subsidios y ayudas para viviendas en la Comuna 6. Es igual, o sea, es más nosotros hacerlo. Este podría ser, porque es que si hablamos de medios de comunicación, es como si nosotros ya estuviéramos dando la respuesta al problema. Y puede que los medios de comunicación o identificar qué medios de comunicación hay sea una solución al problema, ¿cierto? Pero no necesariamente lo es, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, este está muy alineado, está por la misma, cómo lograr que las personas de la Comuna 6 accedan a una vivienda de bajo costo. Y ojo, solo le faltó una cosita, para, para que estén en una vivienda más segura y digna, ¿cierto? Esto. O para que se sientan más seguros y tranquilos, ¿cierto? Este que pusieron acá está súper bien. O sea, cómo lograr que las personas de la comuna accedan a una vivienda digna y de bajo costo para que se sientan más seguras y tranquilas. Ya. Este, por ejemplo, también. Está mezclando varias cosas, pero podríamos trabajarlo, porque es que aquí trabajamos un montón de cosas, es apoyo y modelos colaborativos, impacto del costo del arriendo y sentido de pertenencia del territorio, pero podríamos trabajarlo. Pero miren que acá estamos hablando de las familias y jóvenes, que es el usuario, estamos hablando del problema, ¿cierto? De la necesidad que ellos tienen, que son alternativas de vivienda digna y asequible y por qué la necesitan, ¿cierto? O sea, piensen en que el reto siempre tiene que dar esta respuesta, ¿cierto? Siempre tiene que responder a quién es el usuario, qué necesidad tiene y por qué lo tiene. O sea, así tal cual yo lo tengo aquí. ¿Quién es el usuario? ¿Qué desea o qué necesita y por qué lo necesita? ¿Cierto?
quién es, qué necesidad tiene y por qué lo necesita. Entonces, lo ponemos y lo volvemos una pregunta. O sea, eso que yo estoy diciendo, quién es el usuario, qué necesita y por qué lo necesita, lo volvemos una pregunta. Y este se convierte en nuestro reto creativo. ¿Eso qué quiere decir? No se puede ver como que no. En este, por ejemplo, este es como el que más se acerca a lo que les acabo de explicar, es cómo lograr que las personas de la Comuna 6 accedan a una vivienda digna y bajo costo, solamente le falta el por qué. Vamos a suponer que es para que se sientan más tranquilas y seguras, ¿cierto? A través de esta pregunta, yo empiezo a generar ideas de solución, ¿cierto? ¿Qué es lo que sigue? Que es la fase que sigue. O sea, a partir de ese reto, que yo tengo acá señalado, este se convierte en el reto creativo, ¿cierto? Es cómo nosotros logramos que las personas de la comuna accedan a una vivienda digna de bajo costo para que se sientan más tranquilas y seguras. Entonces, yo los invito acá, obviamente, que les acabo de hacer esas correcciones, es que hagan o que entiendan que el reto creativo se tiene que trasladar siempre en una pregunta que dé respuesta a eso, a quién es el usuario, qué necesidad o problema tiene y cuál es por qué tiene esa necesidad. ¿Sí les queda clara esa corrección que les hago ahí? Sí, Catalina. Listo. Aquí entonces, porque no quiero avanzar sin que nos quede así súper claro, quisiera hacerlo con alguno de los retos que tengan. ¿Alguien me quiere compartir el reto con el que está trabajando? Profe, yo estoy trabajando con la educación, pues con la Listo, escolaridad. listo. O sea que tú estás trabajando con el que yo leí ahorita, con el de qué manera mejorar los niveles de escolaridad, el desarrollo de habilidades y competencias relevantes para el contexto actual y la permanencia, cerrando brechas de conocimiento y potenciando el capital humano de la Comuna 6 en línea con la vocación del territorio para su desarrollo personal y profesional. Con ese Dani, ¿cierto? Sí, con ese. Listo. Dani, Daniela es la que me está hablando, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Listo. Aquí es importante. ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer cuando ustedes tienen ese reto? Bueno, ya ustedes saben, y como se lo explicó David, nosotros empezamos a hacer un proceso de vigilancia y vamos a analizar qué hay, cuál es, en verdad, cuál es la vocación territorial, vamos a entender un poquito qué está pasando en educación en la comuna, vamos a ver qué políticas públicas existen, eso le lo explicó David, es decir, vamos a saber qué está pasando con la educación en la comuna, ¿cierto? Y a partir de eso ustedes van a definir cuál va a ser el segmento con el que quieren trabajar. Dani, ¿has pensado cuál es el segmento con el que quieres trabajar? De pronto. Pues, o sea, yo quiero trabajar con la deserción escolar y cómo empezar por los niños de 10 a 16 años. Perfecto. Entonces, ojo, miren que esto es supremamente importante. ¿Por qué? Dani acaba de mencionar que ella quiere hacerlo con la deserción escolar y con los niños de los 10, con los niños y jóvenes, porque eso ahí son niños y jóvenes ya entre los 10 y los 16 años, ¿cierto? Dani ya tiene un segmento, entre comillas, claro, y va a hacer su mapa de empatía. Yo voy a empezar a inventarme cosas a través de lo que va a pasar, ¿cierto? Pero es para que ustedes lo tengan un poquito claro. Entonces resulta que cuando nosotros empezamos a hacer el mapa de empatía, nosotros vamos a tratar de entender qué oye, qué piensa, qué ve, qué siente, qué hace un niño o un joven entre los 10 y los 16 años. Entonces yo me pongo a pensar en eso, ustedes tendrían que decir como vean. ¿Por qué ocurre esa deserción escolar, cierto? O cuáles son las razones, y acuérdense de pensarlo en su entorno natural. Entonces, a este niño, es que le toca trabajar para ayudar en su casa, ¿cierto? Porque la economía de su casa está mal. Es que no tiene suficiente acompañamiento por parte de sus padres porque los papás están trabajando todo el tiempo. Es que el niño ve que muchas personas muchos jóvenes de su barrio se salen del colegio y se ponen a trabajar y les va mucho mejor. Es que él ve mucha pobreza en su casa, ve violencia intrafamiliar, oye que es mejor trabajar que estudiar. Pero resulta que es que él sufre de bullying en el colegio. Resulta que es que en el colegio lo están maltratando. Entonces, con absolutamente todo eso, cuando yo hago el mapa de empatía, y miren que lo estoy haciendo en diferentes entornos, es que hago esta fase también de definir. Entonces yo digo, vean,
empiezan a ver un montón de cosas y empiezo a saturar. Entonces empiezo a decir, el adolescente o el joven se siente maltratado en el colegio, ¿cierto? Entonces recuerden, y me voy a volver aquí un poquito. La frase, ¿cierto? La frase relevante que tiene al sujeto del predicado, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, el joven se siente maltratado, está sufriendo de bullying dentro del colegio. Ese puede ser uno. El joven siente que o piensa o simplemente desea ponerse a trabajar para poder ayudar con la economía de su familia. El joven definitivamente siente que estudiar es una pérdida de tiempo, ¿cierto? Entonces ahí yo estoy haciendo todas las frases que se me ocurran después de lo que saqué del mapa de empatía, ¿cierto? ¿Qué hago después de eso? Empiezo a organizarlos por afinidad, lo que decíamos ahorita. Entonces, una cosa es el tema de la economía familiar. Eso es un tema, ¿cierto? El otro tema es un tema de bullying, ¿cierto? Y el otro tema es, vamos a suponer, falta de acompañamiento en los colegios. Y ahí, con eso que ya titulamos, es donde yo hago o donde defino mi foco de acción. Entonces yo empiezo a decir, vamos a suponer que me voy a enfocar en el de la economía, ¿cierto? Entonces yo diría, los jóvenes o los niños y adolescentes de la Comuna 6 necesitan necesitan posiblemente sentirse más tranquilos cuando van al colegio porque la economía de sus familias les está generando estrés, miedo e incertidumbre, por decirlo así, ¿cierto? O porque la economía de sus familias está haciendo que dejen de ir al colegio, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo digo eso y eso inmediatamente lo traslado a una pregunta que se va a convertir en el reto creativo y es, ¿cómo podemos hacer para que los jóvenes y adolescentes de la Comuna 6 se sientan más tranquilos con la economía de sus hogares y no tengan que dejar de asistir al colegio? Eso se convierte. Y miren que ahí, inmediatamente, Daniela, ¿qué va a hacer? Se va a enfocar en una sola cosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Daniela, en este caso, no puede darle solución a todas las cosas, porque es que la deserción escolar se puede dar por múltiples razones en los jóvenes y en los adolescentes. Entonces se puede dar o por el bullying, o se puede dar porque se van a trabajar para ayudar en las casas, o se van porque es que en el colegio no hay acompañamiento y posiblemente una idea de solución no solucione todas las cosas. Entonces, de ahí la importancia en que nosotros nos empecemos a enfocar en cada una de esas cosas y tengamos un foco de acción muy claro, porque ahí lo que hacemos es que sacamos subretos. Y miren que el reto es muy grande, el reto es la educación, ¿cierto? Pero inmediatamente lo cerramos, es muchísimo más fácil para Daniela crear una solución ante ese problema o ante ese reto creativo que generarlo ante todo. Es mucho más, es más claro, les queda más claro ahí. No sé si Dani, que fue la que puso el ejemplo, le queda claro. Sí, sí, me queda claro, porque en el tema de educación hay demasiado que abarcar Ujú. y pues, sería como demasiada información, sería como ir directo como a lo que más afecta el tema de la deserción escolar en los adolescentes. Exacto. Y ojo, Dani, puede que sea, obviamente lo que tú dices, hay muchísima información, ¿cierto? Y nosotros nos vamos a encontrar con un montón de información cuando ustedes hagan el tema de vigilancia y de búsqueda. Puede que nosotros nos encontremos con que hay uno que es más importante que el que acabamos de tener, ¿cierto? Con que hay uno que es que los jóvenes están sufriendo mucho bullying en el colegio, pero que tú decides que te vas a enfocar en el que yo acabo de mencionar. Y ojo que esto es solamente como un ejemplo, porque todavía no tenemos ni sabemos si efectivamente es así lo que yo estoy diciendo, estamos hablando desde una manera hipotética. Y es que posiblemente haya más bullying y por eso se vayan, pero que tú digas, yo quiero trabajar con el reto creativo de que los chicos se van a trabajar porque siento que esto afecta no solo al estudiante, sino que está afectando también a su entorno familiar, ¿cierto? Y aparte de que afecta al entorno familiar, está aumentando los índices de empleo de menores de edad, ¿cierto? Entonces, ahí, o de trabajo infantil, que eso se llama así. Entonces, uno puede tomar la decisión de o tomar los datos que nos dieron mayor o unos datos que nosotros consideramos que si bien no son el problema más grande, sí se podrían volver un problema mucho más grande.
Y también la importancia de lo que dijo Daniela, es que una sola cosa, la educación puede abarcar un montón de cosas, ¿cierto? Y los otros retos que nosotros tenemos también, lo que yo les mencionaba ahorita, promover los hábitos de vida saludable. ¿En quién? Yo, no es lo mismo promover el hábito de vida saludable en un adulto mayor que en un niño, porque a un niño yo le puedo decir que haga deporte, que coma bien, mientras que al adulto yo no le voy a decir que haga el mismo deporte que el niño. Los hábitos de vida saludable de un adulto mayor son muy diferentes a los de un niño, y los del niño van muy ligados a la familia, por ejemplo. Entonces, por eso es importante el tema del espacio público, que también está ahí, el tema de la movilidad del transporte, que incluso en el tema de movilidad y transporte, yo no sé si alguien aquí lo tiene, hablamos de mayor conectividad territorial, pero también que se incluya población con discapacidad y adulto mayor. Entonces nosotros podríamos enfocarnos en uno solo de ellos o que los afecte a los dos, o solamente nos queremos enfocar en el tema de conectividad territorial, ¿cierto? Todavía no estamos incluyendo eso. Entonces ahí es importante que ustedes tengan muy presente en esta fase de definir, porque en esta fase de definir van a empezar a generarse las ideas y van a empezar a generar ideas que en verdad estarán más alineadas, y por eso la importancia del design thinking, que era lo que yo les decía, y es que van a estar centradas en el usuario y que van a estar centradas en las verdaderas necesidades que tiene esa persona, ¿cierto? En esos aspectos relevantes que ustedes han venido descubriendo desde la investigación en el tema de vigilancia y desde el tema del mapa de empatía o el tema de empatizar, y no en un reto que es genérico, que puede que en este momento el reto está siendo más amplio, se vuelve un reto más genérico. Con esto lo que hacemos es que lo cerramos un poquito. Entonces, espero que les haya quedado claro esta fase de definir. ¿Listo? Porque pues obviamente ya lo que sigue es que ustedes hagan, teniendo en cuenta el mapa de empatía y el Bayer Persona, hagan el tema de saturar y agrupar y generen el foco de acción y el reto creativo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Todo claro. Listo. ¿Qué hacemos entonces ya después de que definimos, tenemos nuestro reto creativo, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, ya sabemos cuál es nuestro reto, lo definimos en esta fase de definir? Nos vamos a la parte de idear, ¿cierto? La fase de idear es el corazón del design thinking, es decir, sin esta fase el design thinking no existe, porque se supone que el design thinking lo que hace es que genera ideas de solución basadas en el usuario, ¿cierto? Entonces, este es el corazón. ¿Qué hacemos aquí? Empezamos a generar ideas de solución para esos aspectos que recogen las necesidades y deseos más importantes de nuestro usuario, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a generar ideas de solución para lo que acabamos de decir. Entonces, yo necesito generar ideas de solución para los problemas del trabajo infantil, para que no haya deserción infantil, deserción educativa por el trabajo infantil. O voy a empezar a generar ideas de solución para parte de lo que decíamos ahorita. Voy a empezar a generar ideas de solución para que las personas tengan mejor acceso a la vida digna y se sientan más seguras y tranquilas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar acá en la fase de ideación? Y se los voy a pedir muy encarecidamente, y es que en la fase de ideación lo más importante es volver a ser niños. Y ustedes se preguntarán, Cata, ¿cómo así que volver a ser niños? ¿Por qué volver a ser niños? Y es porque en la fase de ideación es muy importante que que empecemos a ver las cosas de otra manera y que nos empecemos a desprender de esos patrones o esos hábitos de pensamiento que nosotros tenemos. ¿Qué pasa cuando nosotros somos adultos? Cuando nosotros somos adultos perdemos nuestra capacidad de imaginación y nuestra capacidad de asombro, ¿cierto? Y hay una frase de Albert Einstein que me gusta mucho utilizar en esta parte, y es: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Si a nosotros, y yo siempre también les menciono este ejemplo, y es: normalmente o a veces uno llega a la casa y no hay sino huevos, ¿cierto? O no hay sino un huevo. Y uno dice: en esta casa no hay mercado. Y resulta que llega la mamá y hace comida para todos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mamá normalmente es recursiva y creativa. Nosotros empezamos a perder esa capacidad. Los niños, por ejemplo, hacen un castillo con una caja de cartón, ¿cierto? Y se inventan un mundo. Eso es lo que tiene que pasar en la fase de ideación.
La fase de ideación se divide como en dos partes y es la parte divergente o la de divergencia o el pensamiento divergente y la parte de convergencia, que es donde, como su nombre lo dice, empiezan a converger las ideas o a agruparse un poquito las ideas. ¿Qué pasa en la fase de divergencia? Vamos a empezar a lanzar todas las ideas que se nos ocurran. Y ojo, cuando digo todas las ideas que se nos ocurran, es todas las ideas que se les ocurran. O sea, miren que acá lo que dice es introducir ideas. Absolutamente todo lo que se les venga a la cabeza. No les des gusto, que es que el compañero del equipo va a pensar que se está enloqueciendo, que mira esa idea tan rara que está mencionando. No les importe. O sea, todas las ideas son válidas. En este punto, usted todavía no se preocupe de si eso va a funcionar o no, ¿cierto? De si eso, posiblemente cuando a alguien le dijeron en algún momento, ve, a hacer madera reciclada, le dijeron como, oiga, está enloqueciendo madera plástica, estás loco. Y miren ahora todo lo que se hace con la madera plástica. Entonces, no se preocupen, en esta primera parte, que es de la introducir las ideas e inspirar la creatividad y generar ideas, generemos tantas ideas como se nos ocurran, que en la parte de convergencia es donde las vamos a empezar a organizar. ¿Cierto? Vamos a utilizar como 5 herramientas en el tema de ideación. Entonces, en esta parte de convergencia es que nosotros nos vamos a poner, entre comillas, serios y ya vamos a decir, listo, vení, esto sí es viable, esto sí lo podemos hacer, esto sí sería útil, o sea, pero primero dejen volar su imaginación, ¿listo? Entonces, para esto les voy a poner un video. Hoy en la mañana no me funcionó, espero que en este sí funcione. Regálenme un segundo. Ya se los voy a compartir. Mm. Me avisan si escuchan. No se escucha. Esperen. Regálenme un segundo. Listo. ¿Ahí escuchan? Yo no escucho. Yo tampoco, profe. Profe, ¿y por qué no compartes el link y nos das como los minuticos para poderlo ver? Bueno, está bien. Es muy charro porque tampoco me funcionó por la mañana. Pero entonces vamos a hacer eso. Dura exactamente 6 minuticos. Entonces igual lo voy a poner en la pantalla para tenerlo ahí listo y se los voy a compartir al chat. Listo. Porque yo creo que te toca descompartir pantalla y volver a compartir con audio para que podamos escuchar nosotros. Espérate. Ah, ahora sí, muchas gracias por esa información que me acabaste de dar. Yo creo que ahí sí va a funcionar. Esperen. Con esto que me acaba ¿Quién me dio ese dato? Yo. Listo. Muchísimas gracias. Ahí escuchan. Ahí sí escuchan. No, profe, no se escucha. No Ah, se pero escucha. qué tristeza. Esperen que yo creo que es esto. Espera. Ahí. Nada. No. Entonces mejor veamos el video. Buscamos el modo de garantizar la vida de las futuras generaciones. No es una tarea fácil. ¿Sabes por qué no todos somos grandes innovadores? Y porque solemos ver los cambios, existe un Ahí. motivo fundamental por el que el mundo avanza. Sí, la ahora sí se está creatividad. escuchando. Sí, Es Eso. imposible concebir nuestra vida actual sin herramientas como el lenguaje, la luz eléctrica. Existe un motivo fundamental por el que el mundo avanza, la creatividad.
Es imposible concebir nuestra vida actual sin herramientas como el lenguaje, la luz eléctrica, la penicilina o el computador. Todos hallazgos de hombres y mujeres creativos que definen lo que somos, lo que hacemos y también lo que podemos llegar a ser. Hoy vivimos en un mundo tecnológicamente más desarrollado, saturado de información y mucho más competitivo que el que conocieron Galileo Galilei, Marie Curie o Thomas Edison, y necesitamos dar respuesta a un sinnúmero de problemas que emergen y cambian cada día. Todo esto mientras buscamos el modo de garantizar la vida de las futuras generaciones. No es una tarea fácil. ¿Sabes por qué no todos somos grandes innovadores? Aunque todos nacemos creativos, hay algunos motivos por los que dejamos de serlo. En parte es porque innovar requiere trabajo y porque solemos ver los cambios como amenazas. Otro motivo muy importante es que nadie nos forma para ser creativos. Al contrario, muchas veces se nos enseña la cultura de la respuesta correcta y a desechar las ideas diferentes. Una realidad que nada ayuda a los futuros trabajadores y ciudadanos del siglo XXI destinados a responder creativamente a los desafíos del mundo globalizado. ¿Sabes lo que es la creatividad? Es la habilidad con la que generamos ideas y damos solución a problemas nuevos. Encontramos mejores formas para resolver problemas conocidos o generamos nuevas asociaciones entre ideas existentes, personas, lugares u objetos. No importa si se trata de encontrar una manera más eficiente para abrir una lata de conserva o repensar la forma en que enseñamos, aprendemos, pensamos o construimos el mundo. La creatividad es una habilidad ilimitada, aplicable a toda situación y, más importante aún, puede ser entrenada a través de herramientas y estrategias para la generación de ideas, como las que te vamos a presentar ahora. 1. La primera es fortalecer la imaginación generando muchas preguntas. Si quieres fomentar el creativo que tus estudiantes llevan dentro, comienza fortaleciendo su imaginación y su capacidad para aproximarse a los problemas. Una forma de hacerlo es generando muchas soluciones para una misma pregunta, para lo que te recomendamos usar la lluvia de ideas. No importa qué asignatura impartas, para que una lluvia de ideas sea efectiva, es recomendable ponerse de pie y reunirse en círculo. Esto permitirá una mejor comunicación y el involucramiento de todos. Las reglas son: generar el máximo de ideas posible en un corto tiempo y anotarlas. 30, 50, 100. Mientras más, mejor. Usa preguntas abiertas como: ¿cuántas formas podemos usar para calcular la distancia entre la sala de clases y la entrada del colegio? ¿Cómo podemos aprender fácilmente un vocabulario en inglés? ¿Qué podemos hacer para aprovechar mejor el tiempo de estudio? Nadie puede juzgar en esta etapa si una idea es mala, tonta o imposible. El segundo paso es evaluar las ideas en conjunto y escoger una de ellas tratando de revisar todas sus dimensiones. ¿Cuáles son sus posibles aplicaciones? ¿Qué podría fallar? ¿Qué podría seguir desarrollándose? Etcétera. Mira los errores como una oportunidad para aprender. Ten siempre presente que la creatividad y la innovación son procesos largos, con pocos éxitos y muchos fracasos. El propio Edison decía: no me he equivocado, simplemente he encontrado 10.000 maneras que no funcionaban. 2. Responde a problemas concretos haciendo uso del conocimiento. El creativo tiene una gran capacidad para observar el mundo y usa los conocimientos adquiridos para buscar la resolución de problemas reales. Por eso, la creatividad es una combinación entre la razón y la emoción, lo que permite soñar con soluciones, pero con los pies en la tierra. Solemos estudiar un montón de contenidos que finalmente no aplicamos. Una vez que los comprendan, ponlos en juego y haz preguntas sobre problemas reales relacionados con cada asignatura. Por ejemplo, ¿cómo aminoramos el impacto de un terremoto o mejoramos la construcción en ciudades costeras? ¿Cómo reducimos la pobreza? ¿Cómo escribimos una noticia que sea relevante para una comunidad? Son los temas de los que tendrán que encargarse tus alumnos en un futuro no lejano. Convierte estas ideas en proyectos reales, como generar emprendimientos e iniciativas dentro de tu colegio, un huerto escolar, un festival de cine o música o un proyecto medioambiental. 3. Generar buenas preguntas. Para encontrar las mejores respuestas, el creativo hace primero buenas preguntas. Un cuestionamiento inesperado puede gatillar un nuevo campo de conocimiento, como Isaac Newton cuando pensó en la gravitación universal preguntándose: ¿por qué los objetos caen al suelo? Estimula las preguntas que tienen más de una respuesta. La pregunta
¿En qué fecha llegó Colón a América? Es un dato que tenemos que manejar. Pero ¿por qué no agregar qué harías tú para sobrevivir 4 meses en un mar desconocido? ¿O cómo te guiarías para no perderte? Son preguntas que pueden arrojar muchas respuestas y que nos obligan a ser creativos. Antes de enseñar un teorema o una fórmula, haz una simple pregunta. ¿Cómo creen que pueden resolver este problema? Nunca sabrás las ideas que pueden salir ni el sentido de observación que tienen tus estudiantes hasta que los escuchas. Recuerda, no le tengas miedo a las ideas. Mientras más generamos, mejor. Seguro que entre ellas encontrarás un gran descubrimiento. Aplica los contenidos de tus clases a problemas concretos y genera proyectos que puedan llevar estas ideas a la práctica. Para entregar buenas respuestas, primero piensa en buenas preguntas. Es importante porque un observador atento puede identificar los problemas cuando nadie los ha visto e incluso anticipar desafíos futuros. Cuando la voluntad para innovar se hace colectiva, se convierte en una cultura creativa y por lo tanto en el modo en que actuamos con normalidad. Mientras más creativos seamos, mejor aprovecharemos las posibilidades que tenemos y mejor será el lugar donde todos viviremos. ¿Qué opinan de ese video? ¿Cuántos de ustedes se consideran creativos al momento de generar ideas? ¿Cuántos? Entonces, miren, ¿por qué les pongo este video antes de que empecemos nosotros el proceso de generar ideas? Y es porque lo que yo quiero, lo que en verdad nosotros buscamos y lo que se busca con este proyecto es que ustedes se salgan de esos patrones de pensamiento y que empecemos a ser creativos. No importa que se equivoquen, mire lo que dijeron ahí, o sea, 10.000 veces se equivocó y no fue que se equivocó, eso lo que hizo fue que pudiese llegar a la idea que necesitaba. Entonces, la mejor manera de tener una buena idea es tener muchas ideas y algo súper importante y es hacernos la pregunta correcta. Y esa pregunta correcta va a provenir siempre de esa fase de definir, ¿cierto? Es la pregunta correcta para yo poder generar esas ideas, ¿cierto? Recolectar las ideas, evaluarlas y poderlas seleccionar. ¿Cómo van a surgir las ideas o cómo surgen esas ideas cuando lo que yo les estaba diciendo ahorita, ignorar el status quo, desafiar esas maneras que nosotros hacemos, dejar de regirnos por la competencia, olvidar el pasado? Y acá hay algo muy importante y algo que pasa normalmente y que nos pasa a nosotros mucho, y es que siempre trasladamos la responsabilidad de lo que pasa dentro de una comunidad a los entes gubernamentales y creemos que las soluciones las tienen que dar ellos y debería ser así, ¿cierto? Pero como eso no pasa normalmente en nuestros países, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer que esas ideas surjan sin pensando que el Estado no lo va a hacer, ¿cierto? Entonces combinar elementos, pues ese proceso creativo lo que hace es que nos aumenta esa capacidad de pensamiento y la creatividad se construye cuando hay interacción humana en sociedad. Entonces, no pensemos siempre que las soluciones, que ahorita los mencionábamos, a que hayan más subsidios de vivienda. Sí, pero puede que no los vaya a ver. Entonces, no pensemos en las soluciones que vienen dadas desde el Estado, que eso pasa cuando nosotros estamos, acá lo que decía, seguimos o tenemos los mismos patrones, sino desprendámonos de esos patrones de pensamiento, ¿cierto? Para desarrollar buenas ideas e ideas que sean efectivamente innovadoras y aplicables, ¿cierto? Que sean ideas diferentes. Por eso yo les decía, no les dé susto cualquier idea que se les ocurra, tengan la pregunta muy bien planteada para poder empezar la fase de ideación. Para el desarrollo de esta fase, entonces vamos a utilizar varias herramientas. Esas herramientas nos van a permitir a nosotros generar esas ideas que van a solucionar el reto creativo o los problemas o necesidades que nosotros identificamos. Y la idea es que podamos encontrar el mayor número de ideas posibles. ¿Para qué? Para luego evaluarlas y finalmente elegir la que mejor se adapte o la que mejor nosotros consideramos que soluciona el problema, ¿cierto? La primera herramienta es la lluvia de ideas. Esa no se las voy a explicar porque la tendríamos que aplicar hoy y no nos da tiempo. Quiero saber, adicional, pues porque ojalá ya lo pudiéramos hacer un poquito con los retos definidos o con los equipos ya definidos que ya los promotores se van a comunicar con ustedes. Entonces, quiero saber si hay preguntas hasta este momento.
No, ninguna. Preguntas, comentarios. Ninguno, ninguna pregunta ni ningún comentario. Hola, pues de pronto un comentario. Que siento que es muy difícil realmente no ser creativo, sino como llevarse a uno mismo en ese punto de no buscar, porque pues por ejemplo en el design thinking ya lo había escuchado, porque yo estudio diseño industrial, Sí. pero siento que también es como muy difícil, porque uno muchas veces tiene demasiados prejuicios y muchas cosas, y es como que también uno escucha y uno no se permite como dejarse en ese espacio de salir de lo cotidiano. Entonces siento que es muy difícil, es un buen ejercicio, pero siento que es muy, muy difícil. Dani, tienes toda la razón, es muy complejo, sobre todo porque lo que pasa normalmente, que es lo que yo les decía, que nos pasa a nosotros ya cuando estamos adultos, es que nosotros empezamos a tener un montón de prejuicios, de miedos, de inseguridades y hay algo que en el design thinking conocemos también y llamamos, o en el tema de creatividad e innovación conocemos que se llaman los asesinos de la creatividad. Y los asesinos de la creatividad son específicamente esos que les acabo de mencionar, a la inseguridad, el miedo, los patrones de pensamiento, las creencias. Eh, Hacerlo es muy complejo, es muy, muy complejo, sobre todo por eso, porque tenemos todos esas cosas metidas en la cabeza. Yo los invito siempre a que traten de salirse de ahí. ¿Cómo se puede salir uno de ahí? Hagan ejercicios que los obliguen a pensar diferente. Yo no sé si en algún momento los lograron hacer, los hicieron o los han hecho, pero hagan ejercicios como por ejemplo cuando a uno le dicen, búsquele 10 maneras diferentes de uso a una almohada que no sea para lo que se usa una almohada. Uno normalmente dice una almohada se utiliza pues para dormir. Búsquele 10 usos. En un minuto, dígame 10 usos diferentes para una almohada. En un minuto, dígame 10 usos diferentes para el papel higiénico que no sea el que yo le doy. Ese tipo de ejercicios lo que hacen es que inmediatamente nos sacan a nosotros del lugar en el que nosotros estamos normalmente. Lo que yo les decía ahorita, un niño hace un castillo con una caja de cartón y se inventa un mundo de fantasía. A nosotros a hoy nos cuesta. Yo no sé si alguien aquí tiene hijos o tiene sobrinos, pero yo siento que es la mejor manera para uno revivir esa imaginación y esa creatividad. O sea, estar con un niño te permite o te obliga a ser creativo. Y yo lo digo, por ejemplo, con mi sobrina. O sea, ella me pone un castillo y estamos y tenemos poderes y la una tira fuego y la otra hielo y se quema y está creando un mundo. Claro, ella lo está creando. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de volver a hacer, traer esa creatividad y solucionar los problemas de una manera diferente. Entonces, normal, si yo le digo, ay, ve, a este mueble se le dañó una pata, muchas personas dirían, no, pues bote eso, eso ya no sirve para nada, pero otras personas empezarán a generar ideas para arreglarlo y para que quede otra vez funcional, o incluso no para arreglarlo, para hacer otra cosa con el mueble. Entonces, si es complejo, y estoy de acuerdo, Dani, con eso que tú acabas de decir, en verdad sí es muy complejo, pero no es imposible de hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar ese miedo a que qué va a decir el otro. Es que el compañero va a decir que esta ya se tostó. Esta se tostó, eh, esta se le corrió la teja con esa idea que está mencionando, esta está, mírale esa idea tan loca y ojo que recuerden lo que les está diciendo de las ideas más locas, han salido soluciones increíbles, ¿cierto? Esas ideas que uno decía como, piensen en esto, en el que yo les decía ahorita de la madera a base de plástico, o sea, cuando la gente decía como construir con madera plástica, pues no, eso es imposible. O sea, la madera es la madera. ¿Cuántas construcciones están haciendo hoy en día con madera de plástico? ¿Cuántas construcciones están haciendo con botellas rellenas de plástico que las convirtieron en adobes? Entonces, ¿cómo nosotros logramos encontrar funcionalidades en cosas que muchas veces uno dice como, ve, esto pareciera que no, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que los invito, a que traten de ser lo más creativos posibles y a que piensen y a que vayan más allá, porque claro, muchas veces nosotros también pensamos como, es que la solución no la tiene que dar el gobierno, es que el gobierno tendría que dar subsidios de vivienda, es que el gobierno tendría que arreglar la calle, es que sí, pero entonces, ¿qué hacemos? Si, por ejemplo, lo que ahorita mencionaban que me pareció muy chévere, esperen, les digo cuál fue, el de las viviendas con materiales sostenibles. No me acuerdo en cuál fue, creo que fue en Agrupar. Mm, mm, mm.
o sería en el reto creativo. Dentro del alto costo. Sí, con tecnología accesible, ¿cierto? Si yo estoy pensando cómo hacer para reubicar y reforzar los terrenos con tecnología accesible, yo no podría pensar como es que, es que el gobierno lo tiene que hacer. Sí, pero ¿qué tal si yo le vendo al gobierno o le doy la idea al gobierno de el material accesible? Vea, es que si usted utiliza este material que es hecho a base de, no sé, de la hoja, de no sé qué, o del plástico, yo no sé cómo, o de este material X accesible y reciclable, y lo hace en el terreno, esto va a poder pasar, ¿cierto? Entonces, miren que yo estoy generándole la solución, incluso se la estoy entregando al gobierno. Entonces, pensar y ser más creativos en decir como, no, es que los gobiernos deberían dar subsidios, o es que el gobierno debería dar acompañamiento, no es, yo le puedo ofrecer al gobierno esta solución. Entonces, por eso los invito a ir un poquito más allá de eso que nosotros siempre tenemos en el pensamiento. ¿Algún otro comentario o pregunta? Listo, entonces les acabo de compartir al chat la asistencia. Les voy a compartir, está en el chat y ya les voy a compartir también el QR de la asistencia. Permítanme, les comparto pantalla. Ahí está el de la asistencia. Recuerden, y muy importante, el martes vamos a empezar a ver ya las herramientas de ideación, ¿cierto? El martes nos vemos a las 8 o a las 2, el horario que a ustedes me les quede más fácil. Recuerden, y es muy importante, reserven las asesorías para que resuelvan cualquier duda, para que tengan ese acompañamiento uno a uno. Y recuerden que ya los equipos están conformados y los promotores se van a comunicar con ustedes para que sepan cuál es el equipo que les tocó. Y les voy a compartir también este link, que es este QR, que es la evaluación, para los que lo quieran ir escaneando, y ya les voy a compartir el link de la evaluación también. Regálenme un segundo. Les comparto el link de la evaluación. Recuerden que la grabación queda, se la suben yo creo que se la suben ahorita mismo, entonces ahí ya tienen, en el chat tienen la asistencia y la evaluación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo adicional por decir? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? ¿Todos lograron escanear o copiaron el link de la evaluación y de la asistencia? ¿Listo? Profe, yo el de la asistencia no he podido llenarlo porque se me queda pues como muy lento. ¿Es posible que me puedas compartir el QR? Claro, que te lo mande. Pues que lo mande por aquí. Sí, profe. Claro que sí. Ahí te lo acabo de mandar. Me confirmas, Carolina, si lo logras abrir. Listo, ese QR que les acabo de mandar es el de la asistencia. Listo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos entonces el martes. Ojalá ya podamos avanzar un poquito más con el tema de definición de los retos y nada. Igual si no, seguimos trabajando con el tema de los ejemplos para que ustedes ya después lo puedan ir aplicando. Y recuerden el tema de las asesorías, asistencias, evaluaciones y demás. Nos vemos el martes y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Catalina. Igual, hasta Hasta luego. luego, profe, muchas gracias. Igualmente, Que estén muchas muy gracias. bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.